Crié a mis hijas solo, desde que su mamá decidió irse. Estuve ahí todo el tiempo, mientras ella desaparecía, y ahora resulta que volvió con un nuevo esposo que quiere adoptarlas. Ellas dijeron que él encaja mejor. Así que, con el corazón roto, las dejé ir. Pero ahora quieren regresar y yo, bueno, ya seguí adelante con mi vida. Me llamo Pablo. Tengo 54 años. Pero para entender todo este lío, hay que regresar unos años atrás. Durante casi 3 décadas trabajé en la misma planta de manufactura. Empecé desde lo más bajo, ya sabes, marcando tarjeta como cualquier otro. Con el tiempo, subí un poco. No llegué a ningún puesto glamoroso, pero era lo suficiente para cubrir gastos y mantenernos a flote. Mi esposa, Diego, ella se fue cuando nuestras hijas eran todavía unas niñas. Sofía tenía 10 años, y Julia, apenas 7. Nunca fue de esas personas hechas para la vida tranquila en familia. Creo que siempre necesitó algo más, o pensó que lo necesitaba. Después de irse, pasaba de vez en cuando. A veces llegaba con una sonrisa enorme, llena de promesas que rara vez cumplía. Otras veces, no sabíamos nada de ella por meses. Una vez, cuando Sofía tenía como 14 años, Diego prometió que estaría presente en su obra de teatro escolar. Dijo que no se lo perdería por nada. Todas la esperamos. Nunca llegó. Julia terminó llorando, y yo, tratando de consolar a las dos, les dije, su mamá tiene sus propias batallas, pero a su modo, las quiere. Aunque la verdad, dolió. Mucho. Al final, fui yo quien las crió. No fui perfecto, claro que no, pero nunca me fui. Siempre estuve ahí. Mi mayor deseo era que tuvieran una vida mejor que la mía. Yo crecí en una familia trabajadora, teníamos comida, un techo, pero no mucho más. Nada de viajes, ni juguetes costosos. Así que me esforcé por darles algo más. Trabajaba tiempo completo en la planta, hacía trabajos extra los fines de semana, reparaciones para los vecinos, consultoría aquí y allá con base en mi experiencia, lo que fuera para sumar. Algunas semanas llegué a trabajar 60, hasta 70 horas. No fue fácil, pero valió la pena. Con ese esfuerzo, pude ponerlas en una escuela privada decente. Pagué tutores para el SAT, les abrí las puertas a la universidad. Sofía incluso tuvo la oportunidad de estudiar un semestre en España. Jamás imaginé algo así. Y cuando Julia necesitó ayuda con su primer auto, lo resolví sin pensarlo 2 veces. Nunca fuimos ricos, ni de cerca. Vivíamos en una casa sencilla. Yo manejaba la misma camioneta vieja desde hacía 15 años. Mis pantalones de trabajo ya tenían más parches que tela original. Pero mis niñas nunca pasaron necesidad. Tenían lo necesario para concentrarse en sus estudios y vivir una infancia bastante normal. Les di el mejor comienzo que pude. Todo empezó a cambiar cuando entraron a sus 20 y tantos. De repente, Diego reapareció con más frecuencia. Para entonces ya se había casado de nuevo. Su nuevo esposo, Carmen, era de esos tipos que parecen tenerlo todo. Traje caro, auto lujoso, su propio negocio. Diego, con él, se mostraba más sofisticada, diferente. Carmen no tardó en acercarse a las chicas. Le consiguió a Sofía una pasantía en una empresa donde tenía contactos. A Julia la conectó con una agencia local. Al principio pensé, bueno, más gente queriéndolas y apoyándolas, no puede ser algo malo, no. Pero empecé a notar señales. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Las llamadas se volvieron cortas. Cada vez estaban más ocupadas, casi siempre con cosas organizadas por Carmen o Diego. Empezaban a hablar con entusiasmo de la casa enorme donde vivían, de las personas importantes que conocían. Mi vida sencilla y tranquila, les debía parecer aburrida. Recuerdo que una vez planeé un viaje de campamento, como los que hacíamos cuando eran chicas. Solo nosotros 3, como en los viejos tiempos. Pero al final, las dos cancelaron.
Sofía dijo que Carmen la llevaba a un evento. Julia mencionó algo sobre una reunión de networking que él organizaba. No voy a mentir, me dolió. Traté de convencerme de que eran adultas, tomando sus propias decisiones, pero fue imposible no sentirme fuera de lugar. Y luego comenzaron las preguntas. Primero fueron comentarios sueltos, cosas sobre genética, sobre a quién se parecían. Más adelante entendí que Diego les había estado metiendo ideas. Una noche, Sofía me llamó. Se notaba nerviosa. Me preguntó si había algo que no les había contado sobre su madre, o sobre la época antes del divorcio. Le dije, ¿a qué te refieres, Bella? Y entonces me soltó, mamá me dijo que tuvo una aventura antes de que ustedes se separaran. Y ahora piensa que tal vez otra persona sea nuestro padre biológico. Me quedé helado. Sí, Diego y yo tuvimos nuestros problemas, muchos, pero jamás en la vida dudé que esas niñas fueran mías. Y por lo que entendí, Carmen también había estado metido en esas conversaciones. Según Sofía, él les habló de las ventajas fiscales y de planificación familiar si él las adoptaba legalmente como adultas. Dijo que así su rol como parte de su nueva familia quedaría formalizado. Empezaron a usar frases que jamás había escuchado de sus bocas: estructura familiar moderna, necesitamos cerrar ciclos emocionales sobre nuestro verdadero origen. Durante el tiempo que estuve casado con Diego, aprendí a caminar con cuidado a su alrededor. Tenía un temperamento difícil. Si las cosas no salían como ella quería, explotaba. Gritaba, lanzaba lo que tuviera a mano, y era como si encendieran una mecha. Recuerdo una vez en particular. Sofía tenía apenas 5 años. Diego le había prometido llevarla a un show de marionetas especial, de esos que una niña pequeña jamás olvida. Pero justo el día anterior, recibió una llamada de una amiga invitándola a pasar el fin de semana en la ciudad. Y el show, simplemente se le olvidó. Cuando traté de recordárselo, porque sabía lo importante que era para Sofía, lo único que recibí fue una explosión. Me acusó de querer frenarla, de no dejarla vivir. Todavía tengo la imagen grabada en la cabeza, Sofía, tan chiquita, asustada, atrapada entre nosotros dos. Ese era el patrón con Diego: mucho drama, promesas vacías y corazones rotos. Cuando volvió a aparecer en nuestras vidas con Carmen, parecía una repetición de la historia, pero con un giro diferente. Antes simplemente desaparecía. Ahora volvía con la intención de llevárselas. Hubo otra ocasión, ya cuando las chicas eran adolescentes. Diego se suponía que las llevaría de compras para la escuela. Llegó con 3 horas de retraso, oliendo a vino, y con la mitad del dinero que había prometido traer. Julia, en voz baja, le preguntó si todavía podría comprarse los zapatos que quería. Y fue como si le hubieran dado una bofetada a Diego: explotó. Las llamó ingratas, le gritó que hacía sacrificios solo para verlas. Luego tiró el dinero sobre la mesa de la cocina y se fue, enfurecida, dejando a las niñas en lágrimas. Al día siguiente, yo mismo las llevé a comprar lo que necesitaban. Ese era siempre el ciclo con Diego: aparecía con un gesto grandioso, luego venía el caos, y al final, la decepción. Carmen parecía suavizarle un poco las aristas, al menos frente a los demás. Pero debajo de esa fachada, su actitud de superioridad seguía igual. Y no era tonto, claramente estaba usando su dinero y su estatus para ganarse a mis hijas. La gran confrontación llegó unas semanas después de esa llamada de Sofía. Me pidieron que las recibiera. Se sentaron juntas en mi viejo sofá. Sofía fue la primera en hablar. Julia mantenía la mirada baja, jugando con sus manos. Sofía me repitió lo que Diego les había contado, que había tenido una aventura más o menos en la época en que Sofía fue concebida, y otra justo antes de que naciera Julia. Diego, según ellas, ahora creía que probablemente yo no era su padre biológico. Está muy angustiada por eso, dijo Sofía, y quiere arreglar las cosas. Entonces Julia intervino: Carmen lo explicó todo. Dijo que si nos adopta, legalmente sería más fácil, sobre todo con la herencia. Solo es una cuestión práctica para nuestro futuro. Julia levantó la mirada y agregó: es solo por cuestiones legales, papá. Impuestos, seguros, ese tipo de cosas. Sofía asintió con la cabeza. No es personal, papá, dijeron. Pero entonces Sofía soltó la frase que más dolió: Carmen encaja mejor en nuestras vidas ahora.
Mamá está más feliz, y con él, todo está mejorando para nosotras. Me quedé callado. Mi cabeza giraba. Después de todos esos años, de cada esfuerzo, de cada madrugada sin dormir, así era como terminaba. Su madre, que apenas estuvo, y su nuevo marido, diciéndoles que yo no era su padre. Y ellas, como si fuera una actualización de software, lo aceptaban sin mucho más. No dije nada en ese momento. Me levanté y fui hasta mi archivador. Como siempre, hizo ese ruido viejo al abrirse. Busqué una carpeta que llevaba años guardada. Durante el divorcio, Diego trató de poner en duda mi paternidad, tal vez por estrategia o por simple malicia. Así que, por orden judicial, se hicieron pruebas de ADN para las dos niñas. Custodia, papeleo, todo estaba ahí. Puse los documentos en la mesa frente a ellas. Esto es del divorcio, les dije con la voz firme, aunque me pesaba en el pecho. Son pruebas de paternidad oficiales. Las dos son mis hijas. Siempre lo han sido. Sofía tomó la hoja de arriba, la miró un segundo y la volvió a dejar. Julia ni siquiera se molestó en mirar. Mamá dice que esas pruebas viejas podrían no ser del todo precisas, dijo Sofía, como si nada. La ciencia ha avanzado mucho desde entonces. Julia agregó, en voz baja, Carmen dijo que si queremos, él pagaría por unas nuevas. Pero también dijo que no tiene sentido, que lo que importa es quién está ahí para nosotras ahora. Y él lo está. Esa parte fue la más dura, la indiferencia en sus ojos. Ya no se trataba de la verdad. Se trataba de lo que querían creer. De lo que les resultaba conveniente. De lo que Diego y Carmen les estaban vendiendo. Ni siquiera cuestionaron los papeles. Fue como si no significaran nada. Y luego vino el golpe final. Mira, papá, dijo Sofía, valoramos todo lo que hiciste por nosotras mientras crecíamos. Pero somos adultas ahora. Tenemos que pensar en lo que viene. Mamá y Carmen nos están ofreciendo un futuro distinto. Me quedé ahí sentado un buen rato, después de que terminaron. Se notaban incómodas, como si esperaran que explotara, que suplicara o me pusiera a discutir. Pero no lo hice. Solo sentí un vacío, como si me hubieran apagado por dentro. En silencio, recogí los papeles de la mesa, los doblé y los guardé otra vez. No grité. No hubo dramatismo. ¿Para qué? La decisión ya la habían tomado. Las miré. A las niñas por las que cambié pañales. A las que enseñé a andar en bici. Las que velé cuando tenían fiebre, por las que trabajé hasta desgastar mis manos. Y entonces, tomé una decisión. Al día siguiente, empecé a hacer llamadas. Cancelé el apoyo económico que aún les daba. Julia ya no recibiría esa pequeña ayuda para sus cosas, ni Sofía ese extra para cubrir la renta en la ciudad. Luego llamé a mi aseguradora. Las saqué de mi plan de salud. Ya eran adultas. Si tan listas estaban para rehacer su historia, también podían hacerse cargo de su presente. Después vino lo del coche de Julia. Yo había confirmado ese préstamo, así que llamé al banco y les expliqué que quería revocar mi parte. No fue algo que se resolviera de la noche a la mañana, pero con algo de papeleo y paciencia, lo logré. Ahora ellas tendrían que refinanciar por su cuenta, o pedirle a Carmen que firmara con ellas. También había abierto pequeñas cuentas de ahorros para cada una cuando eran más jóvenes. Les depositaba un poco cada mes, solo por si algún día lo necesitaban. Cerré esas cuentas. Transferí el dinero de vuelta a mis propios ahorros. Después de todo eso, les mandé el mismo mensaje a las dos. Corto y directo. Decía. He recibido su decisión sobre su familia y su futuro. Como ya no me consideran su padre, dejaré de mantenerlas como adultas. Les deseo lo mejor. Y luego las bloqueé. Solo por un tiempo. Necesitaba espacio. Silencio. Tiempo para pensar. Nunca recibí nada de parte de ellas durante esos meses. Supongo que estaban ocupadas construyendo su nueva vida con Diego y Carmen. Pasaron varias semanas. Finalmente, desbloqueé sus números. Pero incluso después de eso, el silencio siguió. Yo iba al trabajo, volvía a casa, y trataba de acostumbrarme a la quietud. Y no fue fácil. Cada rincón de la casa tenía un recuerdo pegado a las paredes.
Pero seguí adelante, paso a paso. Luego, poco a poco, empecé a enterarme de cosas. No por ellas, sino por otras personas, conocidos en común. Resulta que Carmen no era tan firme como parecía. Su negocio sufrió un golpe duro. Perdió un acuerdo importante. Las conexiones que tanto presumía, esas que, según él, pondrían la carrera de Sofía en marcha después de la pasantía, no dieron frutos. Terminó su pasantía, y no hubo oferta. Lo de Julia tampoco iba bien. La agencia a la que Carmen la había conectado perdió a su cliente más grande. Le redujeron las horas. Y luego, se las volvieron a reducir. Diego y Carmen empezaron a desentenderse. Primero emocionalmente. Después, financieramente. Y así, ese futuro diferente, que tanto prometieron, se les empezó a desmoronar. Fue entonces que empezaron a llegar los mensajes. Nada grande. Apenas unos tanteos. Julia me mandó un texto. Hola, papá. Solo quería ver cómo estabas. Espero que todo esté bien. No dijo nada más. Ninguna disculpa. Ninguna referencia al pasado. Una semana después, Sofía dejó un mensaje de voz. Hola, papá. Soy yo. Solo pensaba en ti. Llámame si quieres. No contesté. ¿Qué se supone que debía decirles? Y así estoy ahora. Después de todo lo que dijeron, todo lo que hicieron. Después de elegir a Carmen y Diego. Después de decirme que no era su padre. Ahora que el dinero de Carmen se acaba, vuelven. Quizá te estés preguntando por qué se dejaron convencer tan rápido, porque le creyeron todo a Diego. Y, siendo sincero, es complicado. Pero si algo sé, es que Diego tiene esa habilidad. Cuando está emocional, cuando se desmorona frente a alguien, puede ser muy persuasiva. Sabe cómo jugar el papel de víctima, cómo torcer los hechos, cómo usar grandes palabras para causar impacto. Siempre ha sido así. Muy consentida. Cree que si quiere algo, lo merece, sin importar a quién lastime para conseguirlo. Y Carmen, con todo su dinero y esa imagen de hombre exitoso, fue como un juguete nuevo para ella. Una pieza clave en la vida perfecta que trataba de construir. Y claro, mis hijas formaban parte de ese montaje. Estoy casi seguro de que me retrató como el pasado aburrido, el tipo que se quedó estancado. Mientras Carmen era el futuro brillante y emocionante. ¿Creo que Carmen lo hizo con malicia? No necesariamente. No era un villano de película. Pero sí fue un facilitador. Le dio a Diego las herramientas para tejer esa historia. Probablemente pensó que adoptar a las chicas sería un acto noble, una manera de protegerlas. Dudo que entendiera el peso real de lo que yo había hecho por ellas. Tampoco creo que pensara mucho en lo que pasaría si él realmente tenía que cumplir ese rol. Su idea de actualizar la familia, y todas esas frases sobre beneficios fiscales, herencias, todo estaba diseñado para sonar lógico, razonable. Pero en el fondo, era una narrativa disfrazada. Una forma elegante de decir, papá ya no es necesario. ¿Mostraron algún remordimiento antes de que las cosas empezaran a ir mal? No. Ni una sola palabra. Y cuando empezaron a contactarme, lo hicieron como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran dicho jamás que no era su padre. Como si no me hubieran reemplazado. Solo un seco, hola, papá. Eso me dijo todo. Y con el tiempo, mientras pensaba y leía comentarios de otras personas, me di cuenta de varias cosas. Muchos decían que no les debía nada. Que lo que hicieron fue demasiado. Que si acaso, lo único que podría considerar era escucharlas, solo por mi propio cierre. Para ver si realmente entendían el daño que habían hecho. Yo no estaba seguro de necesitar eso. Sentía que ya tenía mi cierre, sus acciones hablaban por sí solas. Pero entonces, hace una semana, se presentaron en mi casa. Sin avisar. Era una mañana de sábado. Sonó el timbre. Y ahí estaban. Las dos. Sofía con los ojos rojos. Julia parecía que no había dormido en días. De pie en mi porche. Desgastadas. Como si, por fin, la vida les estuviera pasando factura. En ese momento, tomé una decisión. Las escucharía. Sofía me preguntó.
papá, ¿podemos hablar? No respondí enseguida. Solo las miré. Sofía bajó la mirada. Julia se mordía el labio inferior, igual que cuando era niña y le daban miedo las citas con el dentista. Después de un rato, dije. Está bien. Entren. Tienen 10 minutos. Está claro que no esperaban eso. Quizás pensaron que les iba a cerrar la puerta en la cara. Tal vez se habían preparado para gritos, para llanto. Pero no dije nada. Simplemente me di la vuelta y volví a entrar en la casa. Me siguieron hasta la sala. La misma donde, hace un tiempo, me dijeron que Carmen encajaba mejor que yo. No las invité a sentarse. Me quedé de pie. Ellas también, ahí en medio del cuarto, nerviosas, como si estuvieran a punto de ser llamadas a la oficina del director. Sofía fue la primera en hablar. Papá, cometimos un error. Un error enorme. Julia solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Fuimos tan tontas, murmuró. Sofía siguió. Mamá, y ella fue muy convincente. Y Carmen, lo hizo parecer todo tan perfecto. Como si nos esperara una vida increíble, como si todo fuera a ser más fácil, más emocionante. Como un nuevo comienzo. Me miró entonces, como buscando algo en mi cara. Tal vez validación. Tal vez perdón. Pero para mí, estaba claro, ese nuevo comienzo fue su forma de empezar una vida sin mí. Julia habló después, y su voz se quebró. Solo quería sentir que formaba parte de algo exitoso. Carmen parecía tenerlo todo. Mamá estaba feliz, y pensé que tal vez esta era mi oportunidad de tener eso. Y ahí vinieron las lágrimas. Silenciosas, reales. No un show. No drama. Solo dolor. No sabíamos lo que estábamos tirando. No de verdad, dijo Sofía. Después hablaron un rato más. Nada que yo no pudiera adivinar. Excusas, mayormente. Que Diego las presionó. Que Carmen les prometió cosas. Que se sintieron arrastradas por la corriente. Que ahora todo con Diego y Carmen era un desastre. Al parecer, Diego las culpa de todo. De no ser lo suficientemente agradecidas. Y Carmen, simplemente desapareció. Se volvió indiferente. Como si nunca hubiera estado comprometido de verdad. El futuro brillante que les vendieron, se deshizo rápido. Yo no dije una palabra. No las interrumpí. No les ofrecí consuelo, ni pañuelos. Solo las escuché. Quieto. Imperturbable. Cuando terminaron, me miraron. Con esperanza. Con miedo. Como esperando algo. Tal vez perdón. Tal vez una mínima señal de ternura. Respiré hondo. Luego hablé, con calma, sin elevar la voz. Entonces, déjenme ver si entendí bien. Su madre, la misma que desaparecía por meses y rompía promesas durante toda su infancia, les dice que yo no soy su padre. El nuevo marido de ella, un tipo que apenas conocían, les propone adoptarlas para ahorrar en impuestos. Y ustedes, mis hijas adultas, con estudios y criterio, decidieron que era una buena idea. Las dos se encogieron como si mis palabras fueran golpes. Bien. No estaba aquí para endulzar la realidad. Tú querías un nuevo comienzo, Sofía. Dije, mirándola. Un nuevo comienzo. Lejos del padre que trabajó 70 horas semanales para darte una vida mejor. Ella no contestó. Solo se quedó ahí, con los ojos rojos y la boca temblando. Me volví hacia Julia. Querías sentir que eras parte de algo exitoso. ¿Y lo mío? Lo que hice por ustedes. ¿No fue suficiente para que valiera? Julia rompió a llorar de nuevo. No, papá. No era eso, no era lo que queríamos. La interrumpí. Aún con voz baja, pero firme como un cuchillo. ¿Y entonces qué quisieron decir cuando miraron las pruebas legales de paternidad y las rechazaron? ¿Qué quisiste decir, Sofía, cuando dijiste que Carmen encajaba mejor en sus vidas? Silencio. Fueron muy claras en ese momento. Papá, por favor, suplicó Sofía. Lo sabemos. Estuvimos muy mal. Estamos arrepentidas. Lo siento, no es una palabra mágica, le dije.
No borra decisiones. No borra todo lo que eligieron. Eligieron creerle a ella. Eligieron ese camino. Eligieron razones prácticas sobre una vida entera de amor real. Las dos estaban llorando. En silencio. El cuarto se llenó de esa pausa densa que deja la verdad. Se pararon en esta misma sala, continué, y sin dejar lugar a dudas, me desheredaron como su padre. No dijeron nada. No podían. Vinieron hoy porque ese mundo nuevo que eligieron, se vino abajo. Porque el dinero de Carmen se acabó. Porque su madre volvió a ser como era. No aparecieron cuando pensaban que Carmen era su boleto dorado. No. Aparecieron ahora, porque su red de seguridad falló. Y esperan que la red anterior, yo, aún esté ahí para atraparlas. Las observé de verdad por un momento. Las miré como hacía tiempo no lo hacía. El rostro de Sofía estaba pálido, manchado de lágrimas. El rímel corrido de Julia bajaba por sus mejillas. Y aún así, sus lágrimas no movieron nada dentro de mí. Bueno, dije, esta es mi decisión. No grité. No hacía falta. Tuvieron razón. Tiraron algo muy importante. Nuestra relación. Mi confianza. Mi deber como padre. Porque eligieron creer que yo no lo era. Desde el día que se fueron por esa puerta, tomé una decisión. Se volvieron, a todos los efectos, hijas de Diego. Hijastras de Carmen. No mías. Silencio. Solo el sonido suave de su llanto. Y ahora sus 10 minutos se acabaron. No tengo nada más para ofrecerles. Ni tiempo. Ni dinero. Ni ayuda. Nada. Señalé la puerta. Vuelvan con Diego y Carmen. Ustedes los eligieron. Ahora vivan con esa lección. No me busquen más. Esto se acabó. Sofía me miró como si le hubiera dado una bofetada. Papá, no puedes decir eso. Somos tus hijas. No, Sofía, respondí. Ustedes dejaron claro que no lo son. Tengo documentos que prueban que son biológicamente mías, sí. Pero ustedes los rechazaron. Me rechazaron a mí. Así que no. Ya no son mis hijas. No en ninguna forma que importe. Julia se quedó ahí, temblando. Tenía las mejillas empapadas, pero no podía decir ni una sola palabra. Sofía abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero luego simplemente la cerró. Debió ver algo en mi cara, algo firme, definitivo. Porque no insistió. Solo tomó a Julia del brazo, con cuidado, y la guió hacia la puerta. No las detuve. No dije nada más. Me quedé ahí parado, mirando cómo bajaban por el camino hasta el coche de Julia, el mismo que solía ayudar a pagar, y luego las vi alejarse. Cerré la puerta con calma. No sentí tristeza. Tampoco enojo. Lo que sentí fue quietud. Como cuando pasa una tormenta fuerte y todo se queda en silencio. El aire se siente fresco. Limpio. Sí, lo que dije fue duro. Pero también fue honesto. Ellas habían prendido fuego al puente mucho antes de regresar. Yo solo confirmé que ya no quedaba nada que salvar. ¿Qué harán con sus vidas ahora? No lo sé. Y siendo sincero, ya no es mi problema. Ha pasado un año desde aquel día. Desde esa última conversación. Y no he vuelto a saber de Sofía ni de Julia. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un correo reenviado por accidente. Nada. Es como si se hubieran ido del todo. Tal vez entendieron que hablé en serio. O tal vez Diego y Carmen las tienen bien agarradas otra vez. O quizás encontraron otro camino, otro plan para seguir adelante ahora que todo se les vino abajo. La verdad, no lo sé. Y no he querido averiguar. Algunos tal vez piensen que eso suena frío. Pero después de pasar más de 20 años poniéndolas en primer lugar, creo que tengo derecho a protegerme un poco. Cada decisión que tomé, desde aceptar turnos extras, hasta posponer mis propios sueños, pasando por noches enteras sin dormir, ayudándolas con tareas o con disfraces de última hora para la escuela, todo lo hice pensando en ellas. Y cuando llegó su turno de demostrar algo de lealtad, algo de amor hacia el hombre que las crió, eligieron otra historia. Se fueron detrás de una fantasía, me descartaron como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración.
Ese pozo profundo de amor de padre que sentía, se secó el día en que me miraron con duda, sosteniendo esos papeles de paternidad como si yo fuera un desconocido. Lo que les dije aquella última vez no fue rabia. No fueron palabras lanzadas en caliente. Fue simplemente ponerle nombre a lo que ya habían hecho mucho antes. Ellas se fueron, mucho antes de que yo las sacara. Hoy, mi vida es tranquila. Me levanto, voy a trabajar a la planta. Todavía uso mis jeans viejos. Sigo viviendo en mi casa pequeña, esa de los pisos que crujen y el porche que nunca llegué a volver a pintar. Y, ¿sabes qué? Está bien así. Aquí hay paz. No hay drama. No hay llamadas urgentes pidiendo dinero. No hay más fondos de emergencia. No hay más silencios incómodos seguidos de exigencias. Ese capítulo se cerró. De Diego y Carmen, tampoco sé mucho. Escuché que se mudaron a otra ciudad. No pregunto, y nadie me cuenta. Y eso también está bien. Supongo que Diego sigue siendo la misma. Ella no cambia. Y Carmen, bueno, me imagino que ya se dio cuenta de que no se puede comprar una familia solo con un par de trajes caros y promesas bonitas. Así que, eso es todo. Supongo que este es el final de la historia. No hay un gran clímax. No hay redención cinematográfica. Se fueron. Y yo seguí adelante. Estoy bien. En serio. Y a quienes han estado ahí escuchando, leyendo, comentando, gracias. De verdad. Sus palabras significaron algo. Me ayudaron más de lo que puedo explicar. Fue bueno saber que no estaba hablando solo, que no gritaba al vacío. Así que, si están por aquí, déjenme sus pensamientos en los comentarios. Y si esto resonó con ustedes, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por quedarse hasta el final.